tengo un novio pollero que cuando va por la calle pregunta de esta manera van los pollitos, los pichoncitos, el tararita y el tarará. Que si usted lo viera, mamá, que si usted lo viera, la 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 la, para descansar, mi negra, para descansar, mi negra, para descansar. Yo tengo un novio pollero, mamita, si usted lo viera, que cuando va por la calle pregunta de esta manera van los pollitos, los pichoncitos, el tararita, el tarará. Que si usted lo viera, mamá, que si usted lo viera, la 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 la, para descansar, para descansar, para descansar. Mamita, mi carbonero no vino anoche y no vino ayer, y yo lo estuve esperando desde las 8 hasta las 10. Mamita, mi carbonero no vino anoche y no vino ayer, y yo lo estuve esperando desde las 8 hasta las 10. Gallo fino y kiririquiquiqui, mamaita, mamaita, me pica la cucaracha, dale leña con un palo, dale tú, que yo la mataré, ay, dale tú, que yo la mataré, para descansar, mi negra, para descansar, mi negra, para descansar. Mamita, mi carbonero no vino anoche y no vino ayer, yo lo estuve esperando desde las 8 hasta las 10. Mamita, mi carbonero no vino anoche y no vino ayer, yo lo estuve esperando desde las 8 hasta las 10. Gallo fino y kiririquiquiqui, mamaita, mamaita, me pica la cucaracha, dale leña con un palo, dale tú, que yo la mataré, ay, dale tú, que yo la mataré, para descansar, para descansar, para descansar. Yo tengo un novio pollero, mamita, si usted lo viera, que cuando va por la calle pregunta de esta manera van los pollitos, los pichoncitos, el tararita y el tarará. Que si usted lo viera, mamá, que si usted lo viera, la 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 la, para descansar, mi negra, para descansar, mi negra, para descansar. Mamita, mi carbonero no vino anoche y no vino ayer, yo lo estuve esperando desde las 8 hasta las 10. Mamita, mi carbonero no vino anoche y no vino ayer, y yo lo estuve esperando desde las 8 hasta las 10. Gallo fino y kiririquiquiqui, mamaita, mamaita, me pica la cucaracha, dale leña con un palo, dale. Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por seguir este espacio. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Escuchamos allí de fondo un tema bellísimo de la música popular venezolana interpretado por Cecilia Todd, El novio pollero. Seguimos entonces promocionando nuestra música popular venezolana, nuestra bellísima y variada música popular venezolana desde este espacio. Como ha sido anunciado a través de las redes sociales, esta noche voy a estar conversando con la colega periodista, además profesora y presidenta del partido Unión y Progreso, Mercedes Malavet, quien ya está por allí y vamos a darle entonces acceso a Mercedes Malavet. Muchísimos temas del acontecer nacional que queremos pulsar con Mercedes. Buenas noches, Mercedes, ¿cómo estás? Hola José, muy bien, muy contenta de estar contigo y saludando a los que se están conectando. Sí, poco a poco allí la gente se va conectando.
Bueno, un placer para mí también tenerte en este espacio, Mercedes. Y queremos conocer, bueno, tus impresiones de los últimos acontecimientos aquí en el país. Y me gustaría comenzar, Mercedes, por la noticia que desde este domingo está corriendo por los medios, por las redes sociales, aunque no ha sido oficializada aún por el G4, pero en la práctica se está dando que estas organizaciones van a participar en las elecciones del 21 de noviembre. Es así como el señor Manuel Rosales ha lanzado su candidatura, el señor Prosperi en Caracas, el mismo Guanipa ha manifestado intenciones de lanzar su candidatura. Entonces, en la práctica, a pesar de que no hay un pronunciamiento oficial, pareciera que el G4 definitivamente va a participar en este proceso electoral. ¿Cómo evalúas, cómo observas esta realidad? Mira, bueno, lo observo con incertidumbre. Pienso que todos la vemos con unos rasgos contradictorios. Por un lado, sí parece bastante claro que la base política del G4 quiere participar y el gobierno los ha incentivado a hacerlo. Les ha concedido, por ejemplo, la tarjeta de la MUD. También han regresado al país personas que estaban perseguidas o presumían que eran perseguidas o que están en proceso de inhabilitación, y parece que se está trabajando, haciendo diligencias para que se habiliten sus candidaturas y puedan ser candidatos. Pero al mismo tiempo vemos también declaraciones de Juan Pablo Guanipa, por ejemplo, o de Sergio Vergara, diputado de Voluntad Popular, diciendo que no hay condiciones para participar y el que participe debe ser expulsado de las filas del partido. Entonces, yo veo signos contradictorios. No me atrevo a asegurar que van a participar. Probablemente participe una parte de ese grupo llamado G4, pero bueno, hay que saber que las condiciones no son las mismas que en el 2015, ni a lo interno de esos grupos políticos, ni externamente. El país ha cambiado mucho. Las personas se sienten muy, vamos a decir, frustradas por las estrategias políticas que no han dado resultado. Y hoy en día yo tengo la impresión de que el país está buscando una salida más realista y más normal. El discurso político tiene que cambiar. A las personas les interesa más solución a sus problemas, más que quién es el que gobierna o quién me los va a resolver. Y bueno, toda esa lucha épica, existencial, de los buenos y los malos, el lado correcto de la historia, los patriotas y los traidores, es una cosa que es un discurso que el país ya no compra, lo dejó atrás, ¿no? Y ahora quien sepa entender que la realidad del ciudadano es lo que pide es normalidad, condiciones de normalidad de vida y solución a los problemas, vamos a decir, más apremiantes, que tienen que ver con la gerencia municipal, etcétera. Pues quien no entienda eso, creo que no va a conectar a la gente por más tarjetas de la MUD y por más retorno a un tiempo glorioso proclamen, ¿no? Así es. Bueno, en esa incertidumbre que realmente todos tenemos, porque hasta que no se concrete o no haya un pronunciamiento oficial, bueno, está ese tira y encoge. Parece que hay rebelión dentro de algunas organizaciones. Elías Ceballos está lanzando abiertamente su candidatura, y bueno, y ha sido pasado a tribunal disciplinario por ello. Sí. Ay, sí, parece mentira que todavía estemos en esas. En el 2017, los gobernadores que se juramentaron en la Asamblea Nacional Constituyente, Henry Ramos dijo que habían sido autoexcluidos del Partido de Acción Democrática, y ellos seguían siendo adecos y seguían manejando la base política de Acción Democrática, lo que ellos llaman comités locales, Malecat y todas esas cosas.
Y 5 años después, cuando ya se sabe que evidentemente fue un error no haber asumido la gobernación del Zulia, por ejemplo, todavía vuelven con ese discurso que el que se postula está ¿cómo es? Expulsado del partido. Pero es Ujú. que, o sea, no hay nada más. Entonces, ¿para qué tienen un partido? ¿Qué es un partido? O sea, porque a veces tienen una mentalidad como de la Revolución Francesa, o no sé de qué época. O sea, hoy en día los partidos políticos son para participar en elecciones, o sea, con un discurso más o menos, vamos a decir, opositor, radical, pero al final eso se tiene que medir en contiendas electorales más o menos injustas, o sea, en condiciones adversas, porque en el país, yo no sé qué no es adverso en este país, yo vengo de la Asamblea de Fede Cámara y bueno, es adverso hacer política, es adverso hacer negocio, es adverso la educación, los niños no tienen conexión para internet, o sea, aquí todo es adverso. Y la política, pues bueno, en esas condiciones de pauperación en la que estamos, pues tiene que abrirse curso, tiene que abrirse camino mediante la participación electoral. Yo no veo otro camino. Ahora, de esas no condiciones, de verdad que uno se pregunta, bueno, ¿y qué es no condiciones? Porque si comparamos incluso con el 2015 a las condiciones en que se están ofreciendo en este momento, yo creo que son hasta superiores las de este momento. En el 2015 teníamos un solo representante en el Consejo Nacional Electoral, estaba el coco llamado Tibisay Lucena, hubo persecución, hubo inhabilitación de partidos políticos y de candidatos. Y en esta Bueno, ocasión ha variado eso un poco. yo creo, fíjate, yo creo que en menos condiciones, porque hoy en día todo lo que tiene la oposición es concesión del gobierno. O sea, la tarjeta de la MUD es una concesión. Ellos saben que están participando porque el gobierno se las dio. Se habilitan candidatos, es una concesión. Entonces, claro, es verdad que, vamos a decir, los errores políticos tienen un costo. Hay vencedores y perdedores en las estrategias. Y bueno, el costo de no haber logrado los objetivos que se plantearon en este país hace 2 años, es la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, no haber logrado eso tiene un costo, ¿no? La oposición no puede pensar que el gobierno le está concediendo la tarjeta de la MUD y le está concediendo a habilitar candidatos porque es su obligación, porque es la obligación del gobierno, porque ellos son los que tienen que reconocer que se han equivocado, no. O sea, entiendo el argumento desde el punto de vista, vamos a decir, ético-moral, pero desde el punto de vista de la contienda, de la guerra política, del enfrentamiento político, que es la forma como ellos ven el acceso al poder y la conservación del poder, esos argumentos en su mentalidad no tienen ninguna cabida. No tienen ninguna cabida. O sea, estamos frente a una realidad política, lógico-política, que funciona con otros parámetros. Y creo que ya después de tantos años deberíamos entender cuál es el lenguaje de ellos y cuál es su lógica política. El gobierno concede todas esas cosas porque se siente victorioso, porque siente que derrotó la estrategia que para ellos es insurreccional, injerencista, golpista y todos los calificativos. Y todo lo que dan es una concesión. Y como las concesiones, pues te las dan y te las quitan, ¿no? O sea, yo te concedo este espectro radioeléctrico y como te lo concedí, te lo quito, ¿no? O sea, hoy en día el gobierno es más dueño de la tarjeta de la MUD que antes. Antes había unos partidos, bueno, fuertes relativamente, pero bueno, con un liderazgo unificado que se ponían de acuerdo, dejaban de lado sus tarjetas y iban a las elecciones con una tarjeta única. Eso fue una decisión de 4 partidos que nacionalmente se pusieron de acuerdo. Hoy en día no es así. Hoy en día es una concesión que el gobierno hace y no se sabe hasta cuándo lo va a conceder, hasta que se le ponga el juego chiquito, hasta que vean que la participación aumenta mucho. Entonces, claro, en ese sentido veo menos condiciones, pero veo menos condiciones políticas, no tanto electorales. Las condiciones electorales, como dices tú, hoy en día tenemos 2 rectores en el CNE muy activos que trabajan mucho. Yo les sigo bastante de cerca y bueno, no paran de hacer cosas y de responder y de negociar, insistir por aquí, por allá, por activa, por pasiva. Y bueno, se le ha hecho una auditoría a las máquinas y todo lo que la verdad ya sabíamos, que las máquinas no son el problema.
Y bueno, y unos rectores del chavismo que no son tan intragables como podía haber sido que pusieran a Elvis Amoroso o a Pedro Carreño. Pusieron a un profesor de historia de la Ujú. UCB, un señor investigador, sereno, tranquilo, educado, que habla bien, que no insulta, que no grita, que no ofende, que no amenaza. Bueno, y eso es un avance inmenso para las No formas del parece, no, chavismo. no Pensemos en parece, Diego Cabello. ¿Ah? no Eso parece parece salvadorista. no, no parece, no parece. Bueno, todas esas condiciones electorales hoy en día están bien. O sea, ¿por qué? Bueno, porque el terreno es el político y siempre ha sido el político para el gobierno. Y en ese terreno, pues ellos se sienten y quizás son, aunque cueste aceptarlo, vencedores en este momento. La única manera de que nosotros revirtamos eso es que consigamos victorias electorales que son las únicas victorias políticas que la oposición puede tener en este momento, porque no tiene otra arma que una mayoría que si se expresa puede manifestar un gran rechazo al gobierno. ¿Qué otra arma tenemos? La administración de Biden, la gente pensaba que iba a ser como un poco más, iba a dar más concesiones al gobierno por una negociación, pero vemos que igual el juego está trancado, que no hay mayores concesiones, mayores cambios en la administración de Biden respecto a lo que Trump hacía, solo que Trump, bueno, actuaba a trompadas. En cambio, esta actúa más según la burocracia norteamericana, pero en términos reales termina siendo prácticamente igual el efecto. Sanciones, confusión, mantenerse en un cronograma electoral fantasioso, que no es el que el gobierno maneja, porque según ellos no es el que está en la Constitución. Entonces, bueno, seguimos en la doble dimensión, la dimensión de lo real, del terreno de lo fáctico, donde hay un gobierno de facto que gobierna con una constitución, y el terreno de lo ideal, donde según unas personas, pues aquí tiene que haber otro cronograma electoral, y hay que desconocer unas elecciones, y hay que convocar otras, y bueno, seguimos en en el mismo dualismo, vamos a decir. ¿Sigue el gobierno entonces jugando mejor en ese tablero que es la política? Bueno, o sea, lo que pasa es que es como el juego de fútbol, ¿no? O sea, ¿quién es el contrincante? Para tú saber si el gobierno juega mejor. O sea, el gobierno juega mejor que una oposición que conoce bastante bien, vamos a decir, que es bastante predecible. Nos hemos vuelto muy predecibles para el gobierno. Es como que ya saben, conocen perfectamente, este juega así, este le responde así, si provoco a este brinca, si hago esto, este responde. Y entonces el gobierno en ese, yo no creo que el gobierno juegue bien, yo creo que el gobierno gobierna pésimo y su política es pésima también, es muy ramplona, es muy rastrera, es muy primitiva su forma de hacer política. ¿Qué tienen? Bueno, tienen cuerpos de rastreo de la información, saben de todo lo que se habla, saben de todo lo que se conversa incluso en reuniones pequeñas, saben que se está hablando con Estados Unidos, o sea, eso lo tienen, órganos de inteligencia, no sé cómo decirlo, y luego tienen experiencia, experiencia para mantenerse en el poder. Desde el 2002 vienen acumulando una experiencia y en eso son, bueno, porque eso es su existencia lo que se están jugando. No se están jugando un cargo en la presidencia o en la vicepresidencia, se están jugando su misma existencia política que para ellos es su vida, porque es lo que les ha permitido, pues, vamos a decir, llegar a unas dimensiones, a unos ámbitos de poder que por otros medios nunca hubiesen conseguido. Entonces, bueno, se lo toman en serio porque se están jugando la existencia. Si pudiéramos establecer en este momento un porcentaje que defina por qué el gobierno se mantiene 22 años en el poder y la oposición no ha logrado acceder al poder, ¿qué porcentaje se llevaría en ese sentido la oposición? ¿O ha sido porque el gobierno es una especie de imperio romano imposible de derrocar? ¿O es por las torpezas de la oposición? ¿Qué porcentaje le pondrías a eso? A ver. Oye, qué difícil evaluar. Sabes que yo, las ciencias sociales, a veces no comparto mucho su método, ¿no? Porque la conducta humana es inabarcable, ¿no? Mucho menos con cifras, ¿no? Aquí yo creo que había una acumulación de errores, de no saber leer al chavismo, por un lado, y el chavismo no saber
cómo se gobierna democráticamente, ¿no? Por ejemplo, vamos a comparar, para no caer en porcentaje, pero Rómulo Betancourt fue un gran líder, entre otras cosas, porque supo mover a la oposición hacia la ruta democrática, ¿no? Y él escogió, él tenía para escoger dos alternativas. ¿Quiénes van a ser mis opositores? Él era el gran líder, creó un gran partido, un partido fuerte que tenía casas en todo el país, que eran una mayoría, pero él quería la democracia también. Él no quería gobernar hasta la victoria siempre y no volverán. No, él entendió que la alternabilidad era importante para el sistema democrático. Tuvo esa luz, siendo comunista, viniendo del marxismo, tuvo esa luz clara, como tuvieron tantos además, o sea, yo creo que eso está clarísimo. Y entonces él tenía dos opciones: o mi oposición son los comunistas más radicales que yo, esos nunca van a entender la democracia, o mi oposición son los independientes que él agrupó y los llamó socialcristianos, porque fue Betancourt el que le puso ese nombre a los copellanos, y que tenían un comité de organización electoral independiente, liderados por Caldera, por don Pedro del Corral, por gente que venía de una tradición totalmente distinta al socialismo, y a esos Betancourt les dio beligerancia, los ayudó a hacer partido. Betancourt iba a los pueblos y le decía al párroco, a los cristianos, a los más anticomunistas: váyanse para Copey, busquen a Rafael Caldera, formen un grupo aquí, inviten a Caldera para que les hable. O sea, él construyó a la oposición porque tenía mucha fuerza. Aquí el chavismo no ha sabido construir una oposición democrática. Desde las posiciones de poder puedes hacer muchísimas cosas. No, ellos no han sabido. Ellos lo que han sabido es ahorcar a la población, ahorcar a la democracia y mantenerse cada vez con un piso político más reducido. Tienen problemas internos, porque eso no fue lo que ellos le prometieron a su base política, pero bueno, están cada día más enquistados y cada día más encapsulados. Entonces están perdiendo prácticamente toda la base por ese aferrarse yo no sé, a una cosa que ellos piensan que va a durar eternamente. Y la verdad es que yo no veo forma de hacerlo sino a base de una grandísima represión y de un grandísimo aislamiento, ¿no? Sí, por aquí nos dice Yelixa Alcaldesa, el ciudadano está claro y ya no vota por una tarjeta, ya busca es una opción como líder y no una tarjeta, como dice por allí. Mira, yo creo que estamos volviendo a unos niveles, vamos a decir, muy artesanales de hacer política. O sea, de verdad que aquí se acabaron las redes, se acabó los mensajes por Twitter o por Instagram, la publicidad paga. O sea, la gente ya no cree en eso, la gente se lo salta, no lo ve. Si le preguntamos aquí a las personas que se están conectando, pues muchas veces, bueno, pasan de largo y se concentran más en un chiste, en una cosa divertida o en una publicidad de algo que les interese comprar, por ejemplo. Pero ya la política tiene que volver al face to face, al casa por casa, a las reuniones con pequeños grupos. Yo conozco a Yelixa, conozco el trabajo que hace y ella está haciendo lo correcto. Ella está en un municipio, en el municipio Andrés Bello del estado Táchira, y está haciendo base política y hacen actividades y no paran, y todo es personal, todo es personal. Las redes pueden ayudar, pero no van a hacer el trabajo. Aquí se han construido unos liderazgos políticos a base de una fuerte, vamos a decir, campañas mediáticas, pero hoy en día la gente ha perdido conectividad, ha perdido interés, ha perdido hasta el celular inteligente, y ya estamos volviendo a unos niveles muy artesanales, entre otras cosas porque mucha gente no va a participar en las elecciones, no va a ir. Y los que vayan tienen que ir porque están convencidos, y para estar convencidos tienen que ser tocados humanamente, o sea, tienen que sentirse parte de un proyecto, escuchados por el liderazgo, y tienen que haber sentido del liderazgo un compromiso genuino, y ese compromiso solamente lo van a captar si tienen la posibilidad de conocer o al candidato o a su entorno más cercano, pues. Tú dijiste, Es lo que hace Sayé en el Latillo. Sayé, y es ajá, lo que hace Duque también. A Duque todo el mundo lo conoce. Tiene yo no sé cuántos grupos de WhatsApp. A todo el mundo le responde. A Duque lo llaman a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, que se fue el agua, que no sé qué, que hay un problema con una vecina. Y Duque personalmente atiende muchos de esos casos.
Por eso es que tiene la reelección segura, aunque la tarjeta sea desconocida, porque con una tarjeta desconocida llegaron a la alcaldía también. Y van a ser Así es, reelectos con otra tarjeta nueva, pero lo importante es que ya el vecino sabe quién es su alcalde, pues. así es. Tú hablaste de entender la democracia. Solamente los que han estado en el poder estos 22 años no entienden la democracia o del lado opositor también hay quienes no entienden la democracia. Sí, pareciera efectivamente que se ha creado como, como un espejo, ¿no? Un espejo que se mueve con los mismos códigos y los mismos valores o antivalores que no son democráticos, que pretenden, bueno, no sé, se sienten ungidos, entonces ellos son la oposición genuina eternamente, no, no, mira, pero en las encuestas tienes 80% de rechazo, no, pero yo soy la oposición genuina, auténtica, o sea, están totalmente, sienten que tienen un título nobiliario, vamos a decir, ¿no? Y eso está fuera de la realidad. Lo más triste es que yo pienso que los venezolanos, si no se hace un trabajo político y si no se muestra una alternativa, pueden terminar comprando ese discurso, ¿no? Estos son los que siempre han luchado, estos son los que siempre han sido perseguidos, etcétera, pero son apoyos que son fantasiosos, no son verdaderos apoyos porque esa gente no tiene proyecto, lo que tiene es la trayectoria de que ellos son los puros o los genuinos o los auténticos, ¿no? Ojalá que eso no prospere, sinceramente, o sea, no lo vería bueno para el país y ojalá que en la base política de esos partidos pues haya gente capaz de madurar esas ideas y entender que eso no existe en política, que los políticos tienen que cumplir, vamos a decir, oficios más concretos y normales y que esa lucha existencial la tenemos que cambiar por una lucha democrática, que es saber que la política tiene unos ámbitos donde por lo general te tienes que entender con gente que piensa distinto a ti, y que no puedes pretender llegar a un sitio de poder para acaparar todo y gobernar a tu antojo como gobernó Chávez y gobierna Maduro, ¿no? Así es. Fíjate, en estos días conversando con unos amigos del G4, eh, yo le decía, mira chicos, cómo se puede recoger el agua una vez que se echa en la arena? O sea, ustedes tienen un cierto tiempo tocándole la puerta a las personas diciéndole que votar no sirve para nada, que se vota y no se elige, que en dictadura no se vota. Ahora, algunos de ustedes, bueno, están aspirando incluso a ser candidatos y a que voten por ustedes. ¿Cómo van a hacer? Entonces me decía, no chicos, ahí no hay problema, eso nosotros llamamos a la gente y ellos van a votar, olvídate de eso. Yo pregunto, o me pregunto, ¿es así? ¿Qué tan Maduro, y no por el seguimiento que le hagan, y no por seguir a Maduro, sino qué madurez tiene actualmente el pueblo venezolano políticamente hablando? ¿Es así? Eh, Ayer le dijimos que no votara y hoy le toco la puerta y le digo que vote y la gente responde. Mira, no es fácil recuperar la confianza. Te pongo un ejemplo. En el 2015, la MUD sacó 8 millones de votos. Y en el 2016 y 17 hubo muchas protestas por la negación del revocatorio. En el año 17, en medio de las protestas y del revocatorio, que nunca se concedió, los del G4, que en ese momento estaban unidos y eran mucho más fuertes que ahorita, dijeron que iban a ir a las gobernaciones, a las elecciones de gobernadores. Y la votación bajó de 8 millones a 5 millones. De esas elecciones, Gerardo Blay dijo que él desconocía los resultados, que había habido trampa, que 5 gobernaciones era muy poco, ocurrió el rollo de la constituyente, que seguramente en quien no se juramenta, Andrés Velázquez dice que le robaron las elecciones en Bolívar, y al año siguiente, en el 2018, en diciembre de ese mismo año 17, Uh -huh. pocos meses después, en agosto fueron las de gobernadores, en diciembre hubo elecciones de alcaldes. Y la votación de la oposición, que estaba en 5 millones, bajó a 3 millones. Después vino enero, febrero, marzo, abril, en mayo, hubo elecciones presidenciales, se armó toda esa gran campaña y de 3 millones pues bajamos a 1.5 millones. Bueno, si le sumamos los de Bertucci, 2.5 millones.
así vamos paupérrimamente. Después vino la estrategia de Guaidó, y bueno, siguen por allí pululando pues esas ideas. Yo no creo que la gente se anime a participar y mucho menos a votar por el G4. En las redes yo he leído ya personas influyentes, más o menos influyentes del Twitter, que dicen no voy a votar ni por Maduro ni por el G4. O sea, ojalá surja. O sea, ya la gente se está imaginando que va a haber más de una opción contra el gobierno. Bueno, a menos lo leo así. Ahora, ¿qué tipo de campaña van a hacer? ¿Cómo va a influir Estados Unidos en esa elección? En Nicaragua, la alianza internacional, la comunidad internacional de Estados Unidos y los 50 y tantos países apoyaron la alianza opositora contra Ortega y arrasaron, ¿no? Entonces, bueno, puede ser también que por la gran campaña que se haga y por el apoyo de Estados Unidos y los 50 y tantos países, pues mucha gente se decida a votar por esa opción, pero no lo sé porque realmente el discurso ha sido tan contradictorio que mucha gente ya no se come el cuento, pues ya, y ya saben que el apoyo de Estados Unidos, bueno, entre las sanciones y las declaraciones por Twitter, pues no pasan de allí. Entonces, no sé, para mí de verdad es muy incertidumbre, yo no sé cómo va a reaccionar las personas, creo que todo depende de los candidatos que se... y de la oferta de proyectos para las alcaldías, por ejemplo, que la gente, bueno, como es el gobierno más cercano a él, pues se fijará más en eso. No lo sé. Por aquí nos dice Mercy Luz, hay que votar por las personas idóneas, capaces de ayudar a los ciudadanos a reconstruir cada pueblo, cada municipio. Fíjate, Mercedes, y vamos a decir, desorientación en la que está el pueblo venezolano, y lo manifiesta en las encuestas, en los estudios de opinión que se hace, existe siempre un peligro de que cuando las masas no son correctamente orientadas por los liderazgos políticos, entonces, bueno, se coleen por allí cualquiera, pues, ¿no? Existe esa posibilidad, por un lado, y por el otro lado, estas elecciones del 21 de noviembre pudiera convertirse en una especie de referéndum para la oposición y su liderazgo. Pudiera surgir un nuevo liderazgo a partir de ese 21 de noviembre. Bueno, mira, respecto a la primera pregunta, yo estoy convencida de que los espacios políticos nunca se quedan vacíos, siempre se llenan. Una de las cosas que a mí me mueve así de los últimos argumentos existenciales, vamos a decir que me hago cuando estoy harta o harta, como dice la gente, y digo, no, yo me voy, esto es horrible, la política es imposible, no sirve, cuando te hacen cosas muy duras. El último argumento es, ajá, si yo me paro de esta silla, ¿quién se va a sentar aquí? Si yo dejo este espacio, ¿quién lo va a ocupar? Entonces, yo estoy convencida de que los espacios políticos siempre los ocupa alguien mejor o peor. Y que por lo general la cosa ha tendido a ser peor porque los buenos no se quieren involucrar en política, ¿no? Les parece que eso es perder el tiempo o es pasar trabajo o es demasiado sacrificio, no sé qué planteamientos se hacen, pero lo cierto es que prefieren otras ocupaciones, ¿no? Eso por un lado. Luego, sobre si esto se puede convertir en un referéndum, bueno, yo no sé, yo creo que esta elección va a ser muy local, pienso que se van a medir los liderazgos en aquellos municipios donde haya más participación, donde no haya participación va a ser imposible saber quién es el líder. Y bueno, hay que hacer un nuevo mapeo del país, hay que tratar de ver al país en clave más descentralizada, aunque vivamos en un sistema muy centralizado y hegemónico, los demócratas tenemos que aprender a ver el país con un poco más de diversidad, de conocer cada caso, conocer cada municipio. Y bueno, a partir de allí sí se irá construyendo algo distinto, ¿no? Ahora, nada va a ser, yo no creo en las elecciones como un antes y un después. Yo creo que en el país empezó un proceso que además no solo lideran los políticos, no solo adelantan los políticos, creo que los políticos van rezagados. El proceso lo está adelantando Fede Cámaras, la iglesia y un montón de ciudadanos que están dispuestos a sobrevivir y a entenderse a pesar de los políticos y de los problemas políticos.
Entonces, ese proceso sí lo veo bastante irreversible, va a tener su impacto en la economía. Ya hay muchos emprendimientos que en las peores circunstancias han surgido. Y bueno, ese es el país al que los políticos se tendrán que adaptar y ver si corren o se encaraman, porque ya es otra la mentalidad de la gente, ¿no? Así es. Por aquí nos dice Maggi CN1, necesitamos a la profesora Mercedes como candidata presidencial para el 2024. Caramba, bueno, faltan, faltan 3 años para eso. Buenas Vamos noches, a disculpa construir la juntos, tenemos que construir juntos esa candidatura y comenzar a construirla desde ahorita, no la mía, la del candidato que se va a poner, porque si esperamos al 2024 para que se pongan de acuerdo, ya sabemos lo que va a pasar, no, no va a haber candidato. Entonces hay que así. comenzar a trabajar en esa figura y bueno, y sumar esfuerzos, o aunque sea muchos liderazgos jóvenes que, bueno, se dediquen a recorrer el país, a tener contacto con la gente para luego poder articular todo eso, ¿no? Ahorita se está dando, bueno, no sabemos, también hay una incertidumbre allí. Eh, Se habla mucho de unidad y esa palabra, a mi juicio, está prostituida. De hecho, yo prefiero hablar de consensos que de unidad. Entonces, ahorita, entre las organizaciones políticas que van a participar, que han manifestado que van a participar, hay un proceso, entiendo, que de conversaciones para tratar de llegar a acuerdos y llevar candidatos unitarios. Hay planteamientos también de que en varios estados se hagan primarias. Fíjate que ayer acudió al CNE Lady Gómez a solicitar que se hagan primarias, pero lo cierto es que todavía a muy poco del 9 de agosto, que es cuando se abre el proceso de inscripción de candidatos, no hay acuerdos todavía para eso. ¿Qué es la unidad y cómo se puede llegar a ella en función de objetivos que nos planteemos en ese proceso electoral? Mira, la unidad que tenemos que construir ahorita es de abajo hacia arriba. O sea, es una unidad que parte de la unidad con el pueblo de Venezuela, con las personas. Pues hay gente que no le gusta la palabra pueblo, yo lo utilizo porque no quiero que se prostituya, como dices tú. La unidad es con la gente, la unidad es el liderazgo de la gente. Una vez que tú tienes esa relación, pues tú te conviertes en un representante de una determinada comunidad de personas, ¿no? Y si sin base política no hay unidad de nada. Lo que hay es, bueno, como dice Eduardo Fernández, una sopa de letras, ¿no? Un montón de gente con una tarjetita bajo el brazo viendo a quién se lo ofrecen, pero sin ninguna posibilidad de que eso se convierta en una, bueno, en una representación o en algo que sea fuerte porque está avalado por personas, ¿no? Es como el dinero inorgánico, ¿no? El dinero inorgánico es un dinero que no tiene respaldo en ningún sitio. Bueno, igual pasa con las tarjetas de 4, 5, 6, 24 partidos. Son inorgánicas, no tienen un pueblo que lo respalde. Una gente unos dolientes, unos militantes o simpatizantes en cada una de las comunidades, ¿no? Esa es la unidad. El que entienda eso está a tono con las nuevas demandas de unidad que exige el país. El que siga pensando que es la unidad de la sopa y letra, pues se va a ir quedando cada vez con las manos vacías, aunque tenga una colección de barajitas, porque no ha entendido que la nueva unidad se construye de abajo hacia arriba y exige en la base política, ¿no? Yo creo que aquí vamos a ver gran disparidad. O sea, vamos a ver municipios donde esa unidad se va a construir y vamos a ver otros municipios donde siguen pensando en que de Caracas le van a mandar un telegrama diciéndole ahí el candidato es tal y que por arte de magia va a ganar. O sea, eso no existe, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo que hay que hacer, es muy importante ese trabajo. Yo recuerdo una anécdota de Angela Merkel, que para mantener un gobierno, pues llegó un acuerdo, el centro político, vamos a decir, social cristiano, socialdemócrata, hicieron una concertación, pero entre ellos no se entendían, porque en realidad eran rivales políticos. Y en un momento la cosa se puso muy dura, y ella dijo, señores, se rompió la concertación. Y las bases políticas del país, tanto socialcristianos como comenzaron a reunirse en los municipios, en los condados, no sé cómo se llaman allá,
y exigieron que se volvieran a reunir. Les dijeron, no, no, si nosotros rompemos la coalición, los extremos van a gobernar y ellos han vivido el extremismo político y saben lo que es. Por eso yo digo, ¿será que nosotros todavía no hemos aprendido, no hemos vivido suficiente tragedia ya como para entender? Y las bases exigieron que arriba se pusieran de acuerdo. Bueno, eso mismo es lo que tenemos que construir ahorita. Es la única manera que yo veo de relanzar o de recomponer el concepto de unidad. Por aquí nos saluda Carlos Marín 41, saludos cordiales a mi apreciada profesora, excelente su exposición en acto de Fede Cámaras. Okay. Sí. Ajá. Por cierto, Fede Cámaras. Marín es del Estado Vargas, lo conozco también, Carlos Marín. Carlos Marín. Dirigente de Voluntad Popular. Fede Cámaras y el caudal en redes sociales, bueno, nada nuevo realmente, que ha recibido insultos, porque, bueno, se invitaron, como siempre, como lo han hecho durante todos estos años, solo que hasta ahora es que el gobierno aceptó la invitación. ¿Qué lectura le podemos dar a eso, a esa parte del país que existe y que, bueno, apuesta a que todo colapse, sigue apostando a que todo colapse, a que los empresarios no hagan nada, cierren las empresas, que la economía vaya cada vez peor, a que la gente siga cada día más ahogada? Bueno, mira, hay personas que todavía tienen un resentimiento muy grande por cosas que les han pasado a ellos, a sus familiares o al país. Y bueno, actúan por ese resentimiento, pues no, eso me parece que es parte del problema. Otro problema es que siempre hay gente, ya lo decía Humberto Eco, ¿no? O sea, hay apocalípticos e integrados, o sea, hay personas que se adaptan rápido a los cambios epocales y hay otros que se quedan aferrados al pasado, ¿no? O sea, porque son apocalípticos, piensan que el mundo se va a acabar, que ya las cosas no son iguales, que todo cada día está peor, que no sé cuánto. Entonces, bueno, siempre tienen como esa desconfianza hacia el cambio, ¿no? Entonces, bueno, siempre lo va a haber. No podemos pensar que en este proceso todo el mundo va a cambiar de opinión al mismo tiempo, todo el mundo va a entender las nuevas dinámicas políticas al mismo tiempo. Ahora, lo que sí es impresionante, y eso lo decía el otro día, me lo decía la psiquiatra Adriana Morán, que yo valoro mucho sus ideas porque francamente es brillante por su capacidad de entender al ser humano, desde que al final las mayorías no se equivocan tanto, o sea, se puede equivocar, pero no se equivocan tanto, o sea, uno ve un sentimiento nacional que va cambiando, ¿no? Y esa orientación, por lo general, es hacia donde hay que ir, ¿no? Por ejemplo, uno recorre ahorita el país y uno ve que la gente, a pesar del deterioro, a pesar de las colas de gasolina, a pesar de la destrucción de la infraestructura, uno ve cómo la gente se sobrepone a eso y trata de vivir con normalidad. Tratan por ejemplo, en Carupa, ¿no? El malecón está horrible, las aceras levantadas, pero tú ves a la gente haciendo ejercicio, bien vestida, o sea, y a los niños haciendo karate allí en ese sitio que está muy feo, pues no está sucio, pero está feo, ¿no? Está deteriorado. Y también tú vas por el país y ves, a pesar de las colas de gasolina, a pesar del deterioro de las calles, tú ves grupos de ciclistas que andan haciendo, bueno, ciclismo a pesar de las circunstancias, y ves también por las redes un turismo nacional que está despertando. O sea, ya no hay una Valentina Quintero, ahora hay muchos como ella, que recorren el país, que toman fotos, que dicen que, bueno, que tenemos un país maravilloso. Entonces, ese sentimiento nacional, eso me refiero, ¿no? Por lo general te indica que ya la gente está en otra tónica, ¿no? Que ya la gente no quiere sino normalidad, que ya están divorciados del discurso simbólico, romántico, existencial, épico, de salvación nacional, que ahora la gente lo que quiere es simplemente permíteme vivir normal, vivir en un país normal, porque bueno, no me quiero ir, quiero estar aquí, si voy a pasar trabajo, quiero pasar trabajo en Venezuela, ¿no? Entonces, saber leer eso es muy importante. En el marco de toda esta situación que estamos viviendo, de esta, lo que normalmente se vive
en los procesos preelectorales, ¿no? ¿Cómo se inserta Unión y Progreso en el marco de esta realidad, de este escenario? Bueno, nosotros estamos dando indicaciones, orientando a los municipios a que construyan esos liderazgos que conecten con la gente, ¿no? O a que los detecten, ¿no? Nosotros no tenemos una estructura rígida precisamente porque no queremos atar las candidaturas a el vicepresidente o el presidente o no sé cuánto, que a veces creen que porque tienen el cargo ya tienen que ser automáticamente candidatos, ¿no? Justo para evitar eso, para promover la apertura, las alianzas, la búsqueda de los mejores prospectos, pues hemos desistido de esa estructura tan rígida y le estamos diciendo, en algunos lugares ya los candidatos están corriendo, vamos a ver hasta dónde llegan, qué cantidad de aceptación consiguen, y pensamos que siempre va a haber tiempo para ponerse de acuerdo, ¿no? O sea, al final, mediante encuestas o mediante una conversación ya con los pelos en la mano, pues se sabe qué tiene cada quien y se puede llegar. Pero ahorita, partiendo de que nadie tiene nada, pues es muy difícil ponerse de acuerdo porque todo el mundo sueña con que es la mayoría o con que es el que tiene más apoyos, pero en realidad no se sabe. Entonces eso es lo que estamos haciendo nosotros, por eso nosotros no hacemos alianzas preestablecidas, ¿no? Sino que lo que decimos es, vayan al trabajo, hagan el trabajo, busquen a los líderes y luego se verán, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer es posicionar el mensaje y poner los candidatos en la calle a ver si la gente les simpatiza, los apoya, los sigue, ¿no? Es lo que nos está pasando en Barinas, por ejemplo, que acabo de hablar con un dirigente de allá, que bueno, allá hay un muchacho independiente que tiene una fundación que se llama La Barina Soñada, y ese muchacho ha ido cada vez agarrando más fuerza y hoy en día ya figura en las encuestas, no es el único, pero bueno, y es así simplemente porque se le dijo, no esperes llegar a un acuerdo, empieza a recorrer el municipio, monta tus actividades, tócale la puerta a la gente, a ver cómo te percibe la gente, cómo te valora, cómo te aprecia, y después ya se verá, ¿no? Tampoco es que vamos a ir nosotros a favor de la dispersión de candidatos para que gane el chavismo, no. Pero tampoco estamos de acuerdo con imponerle candidaturas a nadie, mucho menos a un municipio, a la gente, pues. Claro, sería hacer el trabajo político y luego, si hay otros candidatos que tienen realmente mayor respaldo, ustedes pudieran apoyar a esos otros candidatos. Es que es el trabajo político lo que hay que hacer. Incluso por el bien de esos candidatos que en un futuro se puedan apoyar. Ningún candidato, por más de que tenga 20 tarjetas que lo respalden, tiene garantizados los votos. Solo va a tener garantizados los votos si hay un trabajo político. Y nosotros queremos hacer ese trabajo político y pensamos que la forma de hacerlo es con nombre y apellido, es promoviendo liderazgos para que la gente se incline por uno y otro liderazgo y luego se lleguen a acuerdos. Lo que no puede ser es que o sea, se ofrezca una sola alternativa como si eso fuera garantía de triunfo, no lo es, porque es que además muchas veces esa única alternativa que se escoge por quien tiene más tarjetica, resulta que la ha puesto el gobierno. O sea, tienen acuerdos preestablecidos y bueno, y eso ya lo hemos visto. Bueno, ¿de dónde vienen Parra, Brito? O sea, bueno, de candidaturas del G4 que hicieron toda esa, digo, yo creo que ellos fueron líderes auténticos que comenzaron haciendo política militando en la oposición, pero bueno, terminaron después en unas componendas muy cuestionables, ¿no? Sí. Y en el caso, por ejemplo, de los planteamientos de hacer primarias, ¿ustedes cómo ven esa posibilidad para llegar a tener candidatos unitarios? Mira, las primarias nos ponen en una situación muy compleja y sobre todo en este país donde hay tanta falta de recursos, de gasolina y donde el gobierno moviliza tanto, ¿no? Esta mañana vi una entrevista a un dirigente del chavismo que, bueno, que se planteaba la queja porque en sus elecciones primarias, quienes manejan la estructura de la gobernación o de los municipios tienen ventaja frente al otro candidato que aunque fue postulado por la base, no tiene capacidad de movilización, ¿no? Entonces, eso mismo que denunciaba esta persona, también véase a la oposición retratada en ese espejo, ¿no? Porque puede ser que un candidato de la gobernación, un chavista, pues que tenga
manejo, pues, de que eso es ilegal, pero bueno, oriente a sus personas a votar por el contrincante que más le beneficia, ¿no? Y entonces al final terminan ellos escogiendo al candidato de la oposición, eso ya ha pasado, o que terminen en una guerra campal entre candidatos, por ejemplo, Florido con Falcón, con Sobella, en Lara, y terminen destruyéndose de tal forma que no haya manera que se pongan de acuerdo después. Entonces, prefieren que gane el chavismo antes que gane porque fue tan la campaña de descrédito y de odio y de todo, que entonces no es verdad que van a competir en buena lid, ¿no? Entonces, lo ideal es, te digo, o sea, láncense al ruedo, recorran el estado del municipio, construyan y ya se verá. Yo recuerdo en Baruta había 5 candidatos a la alcaldía y al final fueron solo 2 o 3. Me parece que de los 5 fueron 2. Los otros se retiraron y dijeron apoyen a Darwin, que es el que tiene más posibilidades de ganar según las encuestas. Entonces es posible llegar a consensos en la medida en que se vea más claro, pues quién reúne mayor liderazgo. Claro, bueno, los partidos siempre están preocupados por ganar mayores cuotas de poder al acceder a espacios de poder, bien sea regionales o a Aquí nivel de... dice, aquí dice una oyente, ¿no? El buen líder mueve su gente sin dañar la campaña de otros. Es verdad, pero el problema es que aquí tenemos un déficit de liderazgo tremendo en Venezuela. Eso lo dije hoy en Fede Cámara. Para nadie es un secreto y es hora de que lo hagamos más público, de que hay que renovar el liderazgo. O sea, el liderazgo hoy en día se mide por quién tiene menos rechazo, porque toda la Así es. aceptación es bajísima. Es que siempre ponemos a la gente a votar por el menos malo y no por el Exactamente, mejor. Esa es la exactamente. tendencia. Día 22 de noviembre. ¿Qué va a Bueno, pasar? mira, ¿qué te puedo decir ya? Hemos vivido tantas cosas ya en el país, tanto los triunfos electorales gigantescos que se convierten después en derrotas políticas, como derrotas electorales como la que sufrimos en el año pasado, el 6 de diciembre, que sin embargo para nosotros fue una satisfacción haber participado porque no nos imaginábamos que hubiese sido nosotros si no hubiésemos participado. Y esos 60.000 votos fueron a pulso, sin recursos, con confusión de tarjeta. Imagínense, yo venía de Copey llamando a votar por una tarjeta nueva, o sea, Eduardo Fernández, toda su vida llamando a votar por Copey y de repente, bueno, y pese a todos esos obstáculos, hubo 60.000 personas que nos siguieron y votaron y validamos una tarjeta donde hay que validarla con la gente, no en un tribunal o en un pasillo, dame acá, yo te compro, tú me vendes, no. Entonces, el 22 de noviembre no va a pasar absolutamente nada. Todo depende de qué lectura, si le damos una lectura apropiada a los resultados y si a partir de eso construimos otra cosa. Mira, otro ejemplo. En el año 2013 hubo elecciones de alcaldía y Voluntad Popular participó por primera vez con su tarjeta. Leopoldo López logró que le validaran la tarjeta de Voluntad Popular y ellos fueron, y no fueron en alianzas perfectas. En el Latillo hubo un candidato de Primero Justicia, que era Elías Sellé, un candidato de Voluntad Popular, que era Smolansky, y una candidata que se llama de la Unidad, que era Diana de Agostino, la esposa de Henry Ramos, que la apoyaban todos los demás partidos. Bueno, en esas elecciones, yendo separados, con campañas entre ellos bastante duras, Voluntad Popular sacó 18 alcaldías. Ganó en lugares donde nunca había ganado la oposición. En algunos municipios de Trujillo, de Táchira, de Apure, de Aragua, esto es tan chavista. 18 alcaldías, diciembre del año 2013. Ganaron la alcaldía de San Cristóbal, Ceballos. En enero del 2014, un mes después, Leopoldo López llamaba a la salida ya y al desconocimiento de la vía electoral como forma de salir del gobierno. Entonces, ¿qué pasó en diciembre del 2013? Bueno, que ellos tuvieron una victoria electoral porque aunque sacaron una minoría de alcaldías respecto al chavismo, para ir por primera vez crecieron muchísimo como partido. Y en enero eso se convirtió en una derrota política porque se fueron precisamente al camino donde el gobierno es fuerte, que es el camino de la represión, de la contención armada, etc. Bueno, fracasó el proyecto.
Entonces, mira, ¿qué va a pasar el 22 de noviembre? No sabemos, o sea, todo depende de la lectura que le demos, del realismo con que sepamos analizar los resultados y de las metas siguientes que nos propongamos con coherencia, con disciplina y sobre todo yo digo con amor a Venezuela, o sea, no querer sumarle más daño a este país, no querer sumarle más problemas y más preocupaciones y más dolores a la gente. Si actuamos con criterios de bien común nos va a ir mejor, porque al final la política es eso, o sea, es gobernar y buscar el bien común de la sociedad. El referéndum revocatorio que pudiera activarse a partir del 10 de enero del 2022, esa, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es una carta que valdría la pena jugar? ¿No? Mira, pienso que todo lo que se diga sobre el revocatorio en este momento es especulación. Sin embargo, veo posturas demasiado vamos a decir, con certezas, ¿no? Hay personas que manejan certezas sobre el revocatorio. Hay quienes manejan la certeza de que el revocatorio solo lo puede activar el chavismo, o sea que van a ir a un revocatorio, porque la oposición nunca le van a aceptar que active ese mecanismo de la Constitución, que además fue inventado por Chávez y fue el único que lo usó. Hay quienes piensan, en cambio, que el revocatorio, y tienen certeza que el revocatorio es la única cosa que puede motivar masivamente al voto. Que a las personas no les interesa votar por alcaldes y gobernadores, sino que lo que les interesa es salir de Maduro y por lo tanto lo único que los puede motivar es el revocatorio. Yo, con toda sinceridad, y no lo hago para quedar bien con unos y otros, lo hago porque así lo creo y así lo veo, no tengo certeza en ninguno de los dos. O sea, no necesariamente creo que el único revocatorio que puede servir es el que active padrino. Pienso que si aquí hay una fuerza importante que reúna a la sociedad civil y que hagan bien el trabajo, recojan bien la firma y hagan bien las cosas, pues lo podrían activar. No tengo certeza, o sea, no sé. Así como tampoco tengo certeza de que la gente solo vota por elecciones presidenciales. Yo he hablado con mucha gente que dice que por alcalde sí vota, pero que las parlamentarias no le interesan lo más mínimo porque esas personas, los diputados, nunca se saben ni quiénes son, ni qué hacen, y lo que están es en puros guisos, ¿no? Como dicen. Entonces, en cambio el alcalde sí, porque el alcalde es el del agua, el del hueco, el de los pozos, el de la luz, el de los secuestros, el de la seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, yo ese tema, sinceramente, me parece que es especular, no sabemos ni siquiera cuántos votos vamos a tener, no lo veo claro. Y sobre todo, después del revocatorio, ¿qué? O sea, hay consenso sobre candidatos, ¿cómo va a ser el mecanismo para escoger al candidato de oposición? Porque puede Debe ser que haber esta vuelva a ganar Maduro. por lo menos debe haber 30 aspirantes a ser Así es, candidato presidencial. ¿Cómo va a ser así. ahí para? Habría que en todo caso hacer una primaria antes del revocatorio para decir, bueno, ya tenemos el candidato, ahora sí vamos al revocatorio. Y Sí, nos evitamos ese sería error. una opción. Sí. Pero fíjate una cosa, hoy la empresa Delfos presentó en la UCAD un resultado de estudios de opinión que hizo y dice que el 53% de los encuestados están dispuestos a votar en las elecciones regionales, mientras que un 22,7% dijo que quizás iría. Bueno, eso suma entonces un 70 y pico por ciento Mucho de mejores, personas que... mucho mejores números que el año pasado. ¿Te acuerdas que el año pasado eran paupérrimos los números? Y así Sí, ocurrió, pues. así es. Pudiera, incluso la gente pudiera dar una sorpresa y pudiera incluso hasta haber un voto masivo. Y Yo he la escuchado a oposición muchas podría personas, ganar. La oposición podría ganar incluso con varios candidatos de oposición. O sea, podríamos estar en un escenario parecido al 2013 en algunos de municipios. hecho, de hecho, yo he hablado con muchas personas. Yo vivo en San Antonio de los Altos y bueno, y hablo mucho con los vecinos y eso. Y mucha gente dice que va a votar que no va a votar por los candidatos tradicionales. Ajá. Mucha gente me dice que va a votar, pero que no va a votar por candidatos tradicionales, que van a revisar bien a quién le van a dar su voto, ¿no? Eso, Es que ojalá fuese así estamos, en todo el país. el que sepa leer eso y vaya y haga trabajo político serio, que es convocar, visitar, entusiasmar y tal, esa persona va a tener el voto de esos que son muchos venezolanos que están cansados de que les manden las campañas
cadenas de WhatsApp, que no creen en nada, sino yo estuve en una reunión de los dos rectores del CNE, Picón y Márquez, con mujeres líderes políticos, líderes políticos, sí. Y entonces hubo una mujer de Petare que le dijo, rectores, gracias por invitarme, porque yo con toda sinceridad todavía no me creía si ustedes eran rectores o no. O sea, activista político. La gente ya no cree sino en lo que ve y siente y tiene capacidad de indagar, etcétera, porque son tantas las contradicciones, mensajes de una cosa y la contraria, que ya las personas no saben en qué terreno se están moviendo, y solamente esos candidatos que sepan tocar a la gente, llegar a la gente, o que una vecina le diga, mira, tú no quisiste ir a la reunión, pero hubieses ido porque fue muy buena y tal, entonces la gente va a votar por ese candidato. Por el que sepa hacer trabajo político, que esta mañana lo decía, artesanal, humano, simple, pero muy dedicado, muy esforzado, muy difícil. ¿Qué es el trabajo político? Que uno se pregunta si, por ejemplo, Julio Borges o esos que hicieron ese trabajo hace 20 años están dispuestos a volverlo a hacer. Porque es sacrificado. Y además, bueno, para ello estará lleno de riesgos también. Sí, bueno, claro, Julio Borges se ayudó con su programita de televisión, ¿no? Porque primero, primero Justicia nació de un programa de televisión, cosa Claro, diferente, por ejemplo. Sí, recorrieron el pero país, fíjate que, montaron su estructura, recorrieron el país, pero sí, claro, ahora parece que le ponen un tapón a los demás, entonces, porque no hay condiciones, pero bueno, cuando ellos hicieron tampoco había condiciones. claro. Nos acordamos de lo que fue la llevada de las cajas y toda la represión y todas esas cosas, o sea, han pasado ellos por las cosas que ahora no quieren que pasen los más jóvenes, pero bueno, si ese es el trabajo político en Venezuela desde que empezamos el siglo XX, XXI. Así es. Y además que, bueno, es también ingenuo pensar que si tenemos un gobierno profundamente autoritario como este, vamos a tener las mejores condiciones o condiciones ideales para ejercer el voto. O sea, eso no tiene ningún sentido. Y sentarse a esperar a que aparezcan de la nada esas condiciones, bueno, tampoco tiene mucho sentido. Mercedes, fíjate, Si le está pides planteada. condiciones, si le pides condiciones, no le digas dictadura. Si le pides condiciones, tienes que decir el gobierno democrático de Nicolás Maduro, le pedimos estas condiciones, capaz que se las da. Pero si tú le dices la dictadura de Maduro tiene que darme esas condiciones, bueno, ya eso es una contradicción in re, como dicen en latín. O sea, no tiene, si le pides condiciones, llámalo gobierno democrático. Porque solo en Claro, lo democracia que tú hay dices, medianamente condiciones. Ahí está Trump diciendo que le robaron las elecciones en el país más democrático del mundo. claro. Y bueno, además con lo que tú dices, hay que patear la calle porque, bueno, las redes sociales no llegan ni a 1 millón de venezolanos hoy día. O sea, estos medios realmente ya no es como en tiempos anteriores, donde a través de los grandes medios de comunicación, bueno, se influía mucho en la opinión pública y al principio con las redes sociales, pero ya las redes sociales no le llega a todos los venezolanos y creo que su nivel de influencia no es tanto como el que algunos imaginan. Yo creo Así que es. es mucho menos de lo que muchos imaginan y apuestan mucho a esas campañas en redes sociales. Así es. El diálogo que está planteado, que se ha dicho que están los noruegos allí en el medio, poniéndole una mano a uno y la mano al otro, ya va, cuidado, epa, cuidado con un golpe bajo. Un Que se diálogo. está planteado, sí, que está planteado que se continuará en México. Oye, qué hay o qué se puede esperar de un diálogo donde quienes van a dialogar, en principio, el sector de la oposición que lidera Guaidó, dice, bueno, la condición para yo dialogar es que tú te vayas, Maduro. Vamos a hacer elecciones presidenciales, adelantarlas y elecciones de Asamblea Nacional. Y por otro lado, Maduro entonces dice, bueno, las condiciones que yo en respuesta a eso, las condiciones mías es que me quiten todas las sanciones, que bueno, que me den el cielo, pues. O sea, ¿qué posibilidades hay allí? Mira, del diálogo lo que te puedo decir es que es un camino lento.
estudiemos o comparemos experiencias de diálogo en el mundo para que veamos cómo hay fuerzas que llevan 30, 40 años dialogando o negociando. Y que en eso los noruegos tienen gran experiencia. Yo conozco más o menos de cerca el caso de Guatemala. 10 años negociando a instancia de los noruegos. Con negociaciones que se interrumpían por atentados, por secuestros, por violaciones de derechos humanos o incumplimiento de los acuerdos, pero que no les queda más remedio que volverse a sentar, ¿no? El diálogo es un camino lento. Ojalá, como dicen que mientras hay guerra, igual, hasta en las guerras se dialoga, ¿no? O sea, los bandos enfrentados, vamos a decir, los grupos enfrentados dialogan, ¿no? Pero en el terreno de batalla tienes que ganar, o sea, tienes que ganar, porque aunque ellos vayan a dialogar, no te van a regalar el triunfo, ¿no? Entonces, claro, si lo traducimos en un lenguaje democrático, el diálogo va a existir siempre, es necesario, pero es el camino más largo, el camino más corto para las conquistas es donde la gente se puede expresar, es el voto. O sea, yo no veo incompatibilidad entre una gente de diálogo que recuperar, ganar terreno electoral, que es donde podemos obtener victorias rápidas, tempranas. Bueno, en 2 meses podríamos, si se dan las condiciones en la oposición, las condiciones de competencia interna entre la oposición, se podría obtener una victoria electoral. Claro, y ese diálogo, en todo caso, ¿quién representa? O sea, ¿quién puede decir o erigirse como yo soy el representante de los que adversan a Maduro, para no llamarlos oposición, que según los estudios son el 80%? ¿Quién puede erigirse como ese representante y sentarse en una mesa con el gobierno a negociar por todos los que adversamos a este gobierno? Bueno, mira, si a encuestas vamos, los que podrían negociar en representación de la gente son la Iglesia y Fede Cámara, que son las que mejor están posicionadas y en las que más aceptación tienen. Creo que los políticos, efectivamente, si no se recupera el liderazgo, si no se vuelven a conectar, digamos, con el sentimiento de las personas, etcétera, pues no parecen ser representantes, ¿no? Entonces, hasta por eso es bueno que se midan, ¿no? Que se cuenten, que salgan a buscar votos los líderes políticos, porque hasta va a permitir que sean unos actores más respetables y más calificados para el diálogo, ¿no? Ahora, la comunidad internacional también, uno trata de ponerse en los zapatos de esa comunidad internacional, de esa entelequia que es la comunidad internacional, y entonces uno dice, bueno, si yo soy la comunidad internacional, yo digo, bueno, ajá, ¿con quién de la oposición me puedo entender yo? Si eso es un saco de gatos allí, cayéndose a cuchilladas entre ellos, o sea, no es fácil, no debe ser fácil tampoco la posición de la comunidad internacional en este sentido. Varias veces nos han lanzado esos mensajes de que, como que, bueno, pongan orden en su desorden. Sí, de hecho yo creo que esta comisión de la Unión Europea se ha quedado mucho más tiempo precisamente porque están hablando con muchos más actores, ¿no? Que llevan aquí 15 días o se acaban de ir y van a volver y han hablado con todo el mundo. O sea, ya en cuanta red social uno se mete de un político, se reunió con la comisión de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que estoy dando una idea bastante clara de lo que está pasando en Venezuela. Pienso que son estructuras burocráticas que les cuesta cambiar de decisión. Levantar sanciones es súper complicado, cambiar una política exterior es difícil. El gobierno de Maduro no da muestras de grandes virajes tampoco hacia la democracia. Entonces, bueno, se quedan en una postura más cómoda, ¿no? Abogar por una salida pacífica, no sé cuánto, pero no pronunciarse sobre lo inmediato en nada concreto, o sea, como seguir con la inercia, ¿no? Por otro lado, a mí me da temor esos lobbies internacionales tan fuertes que terminan decidiendo por los países sin ningún tipo de solidaridad, ¿no? Ni seguimiento de lo que la mayoría quiere, sino que son lobbies que mantienen secuestrados a ciertos sectores políticos partidistas, porque también los países tienen sus conflictos partidistas y electorales, ¿no? Eso me da temor. Pero al final
pienso, porque además es la experiencia del mundo, que los problemas de los países los resuelven sus propios habitantes y que al final ellos buscan las formas de superar tensiones y problemas justamente por el instinto humano de sobrevivir, ¿no? Y si no, si ese instinto no se despierta o si la gente está, yo digo, en Venezuela somos más individualistas que socialistas. Porque aunque a muchos se llamen socialistas, en realidad la gente es muy individualista, o sea, piensa en su parcela, ¿no? Y eso nos explica por qué lo público a veces está tan descuidado, ¿no? Porque no es de nadie, nadie lo siente propio. Entonces, me da temor que se actúe con poca solidaridad internacional, porque, bueno, porque al final se dejen llevar por intereses de grupos, ¿no? Así es. Mira, ya para finalizar, Mercedes, nos pasamos un poquito aquí del tiempo reglamentario. Gracias a las redes sociales que nos permiten esto, a Instagram. Sí, Fíjate, verdad. esta alaraca que se armó, bueno, alaraca no es la palabra adecuada. Vivimos 3 días de terror en Caracas con esto de las bandas, del coqui y eso, ¿no? Posterior a eso, cuando el gobierno Sí, decidió bueno, por ahí actuar, escribe, ajá, por eso cuando el dime. gobierno decide actuar y poner, bueno, y hacer el trabajo que tiene que hacer, pues con los cuerpos de seguridad del Estado, entonces, bueno, lograron eh, neutralizar allí, por lo menos en la cota 905, en que Coqui se escapó, ¿no? Pero luego entonces hay una denuncia del gobierno señalando que detrás de eso estaba un sector extremista de la oposición, ha vuelto a perseguir a dirigentes políticos, acaba de meter preso nuevamente a Freddy Guevara, y bueno, a Gilbert Caro lo andan persiguiendo también y otros dirigentes. ¿Qué le pasó al gobierno que en medio de o en un preestado de diálogo e incluso con representantes de la Unión Europea aquí, bueno, ha actuado de esta manera? Mira, el diálogo es el avión en el que estamos montados. O sea, de verdad que ya yo creo que no hay manera de explicarse cómo dos sectores políticos han permanecido tanto tiempo, ambos, si no es por mecanismos de diálogo político que son casi que connaturales a nosotros los venezolanos. El gobierno genera situaciones de turbulencia, ¿no? Que para seguir el símil del avión, ¿no? Donde empieza como para que eso afecte de alguna manera la dinámica interna del diálogo y la negociación. ¿Por qué lo hacen? No lo sé. Y si lo hacen en complicidad, tampoco lo sé. A veces pareciera que les conviene tanto que uno no sabe de dónde viene la provocación, ¿no? En todo caso, estamos pasando por una turbulencia donde el gobierno marca mucho la agenda mediática, donde instrumentaliza cualquier tema, puede ser un tema de seguridad, etcétera, y lo lleva al terreno de lo político, y donde en el fondo lo que nos está pasando es que estamos viendo el fracaso del Estado social y de derecho en Venezuela. Porque, y es el artículo 2 de la Constitución que nos debe interpelar muy fuertemente, porque en Venezuela se cancelaron los mecanismos de movilidad social. Se cancelaron, o sea, yo no digo nada sobre las misiones y las grandes misiones. Lo que digo, lo que puedo afirmar y todos podemos coincidir, es que esos mecanismos no permitieron que hubiese una evolución de la movilidad social en Venezuela, sino más bien un estancamiento y un empobrecimiento de las personas. Se cancelaron las vías de movilidad social mediante la educación, mediante el empleo, mediante, no sé, la diversificación de la economía, todo eso, volvimos a un retroceso y eso genera mucha molestia social, mucho malestar social y mucha delincuencia, mucha violencia, etc. Respecto a los grupos armados, el gobierno se ha relacionado con ellos de dos maneras contradictorias y ambas inconstitucionales. Es inconstitucional que tú le otorgues una zona a una banda que bajo el supuesto desarme se van a ocupar de la seguridad. Bueno, ¿y cómo se van a ocupar de la seguridad? ¿Y cuál es su naturaleza, no? Entonces, eso de las llamadas zonas de paz están al margen de la Constitución porque la Constitución exige y dice que la fuerza y la seguridad residen en el Estado. O sea, el responsable de la seguridad es el Estado, no es ninguna banda ni ninguna concesión que tú puedes hacer. Y por otro lado, se han relacionado con las demás OLP,
operativos de liberación del pueblo, que entonces el otro extremo es entrar a los barrios sin respeto a los derechos humanos, sin debido proceso, de la forma más atroz, que yo los cuentos que he oído no soy capaz de repetirlos porque me dan una indignación, me dan ganas de llorar las cosas que han pasado con las benditas ULP, la cantidad de gente inocente que ha muerto, hasta con discapacidad mental. Es una cosa horrible, horrible, horrible. Atropellos y agresiones graves a los derechos humanos que nadie puede avalar como un mecanismo para salir de los malandros o acabar con los criminales. Eso es una cosa que clama al cielo y lo que hace es generar muchísima más molestia, ¿no? Entonces, dos mecanismos opuestos, ambos inconstitucionales, y bueno, están los resultados. Eso va, bueno, crece, se magnifica el problema, se especializan cada vez más, empiezan a tener vínculos internacionales y el caos, bueno, se va profundizando más, ¿no? Por aquí está Ramón Eduardo Agüero Soto Bolívar Palacio y Ponte. puso Sí. todo, puso el nombre completito, me faltó la cédula nada más. Resucitó el libro de historia. Sí, hay que explorar todas las salidas constitucionales. Te invito a que, bueno, a que leas algunas de las inquietudes que están allí. Tú que eres la Bueno, invitada estrella. mucha gente conocida, por ejemplo, Rita es de Guatemala y hoy hablé de su país, justo porque tuve la oportunidad de estar casi un mes allá y de conocer tanto la historia de cómo fue el proceso de pacificación en Guatemala. El revocatorio es un principio constitucional, no lo debemos dejar de un lado, hay que esperar el consenso. Sí, sobre todo hay que prepararse con base política para poder impulsarlo. Hay que tener, vamos a decir, un comité de base por el revocatorio alrededor de cada centro de votación, recoger las firmas en todo el país y además tener una gente comprometida con que no van a hacer firmas planas, ni doble firmas, ni nada de eso que por cualquier tontería no anulen él. O sea, requiere mucho compromiso el revocatorio, porque el gobierno va a poner todas las trabas que pueda para que no se dé, ¿no? Entonces, más allá de que sea constitucional o no, pues la cosa es si nosotros tenemos la fuerza política para activarlo. Creo que eso es el razonamiento que debemos hacernos, ¿no? Y bueno, aquí dice, conoce la propuesta de Francisco Rodríguez que la comunidad internacional reconozca a Maduro a cambio de una enmienda para que no vaya a la reelección. Sí la conozco, incluso creo que no es solo a Francisco Rodríguez, también se le ha escuchado a alguien más, no me acuerdo a quién, creo que al periodista Subero. Ellos dicen, bueno, que se elimine la reelección indefinida, ¿no? Pues sí, eso es un adefesio que hay que eliminar, ¿no? Por supuesto que sí. ¿A cambio de qué? De que no se active el revocatorio. Bueno, pero si podemos activar el revocatorio, yo no creo que nadie diga, después que ganes no sé cuántas alcaldías, no sé cuántas gobernaciones, que no vas a activar el revocatorio. O sea, yo creo que todo es cuestión de fuerza. O sea, estamos viendo las pesas y estamos diciendo que vamos a levantar la más pesada y todavía no tenemos músculo. Tienes que empezar por la más chiquita hasta que vayas ganando músculo y puedas cargar la pesa más grande, ¿no? Por cierto, Víctor Álvarez viene haciendo un planteamiento, no desde ahorita, sino desde que yo recuerde, desde 2014, de un gobierno de coalición. Él dice bueno, que una vez que se asuma el poder a alguien de la oposición, va a recibir, además de un país prácticamente arruinado, bueno, va también a tener al chavismo en la oposición, además de los colectivos, bueno, y una conflictividad social muy grande, que sería muy complicado asumir un país como ese y salir airoso, que debería haber un periodo de un acuerdo nacional e ir a un gobierno de coalición que más o menos organice el país para que luego se hagan unas elecciones y sí, bueno, de ahí en adelante comience otra historia. ¿Cómo observas? No sé si has tenido oportunidad de ver algo sobre esa tesis de Víctor Álvarez. Acaba ahorita de publicar un libro que habla de eso, se llama La Ruta es Electoral. Ah, sí, sí, sí.
Mira, no lo sé. O sea, las condiciones de las transiciones, vamos a decir, las pone el que gobierna, según las cosas que esté dispuesto a conceder. Yo no veo a este gobierno con ninguna intención de hacer gobiernos de coalición. Ellos más bien están en la onda de conceder, ¿no? De hacer concesiones. Y bueno, de esas concesiones hay que ver qué oportunidades se dan, porque las oportunidades de los países son tantas como las de las personas, o sea, son inmensas, o sea, son impredecibles, vamos a decir. Entonces, lo que sí sé es que hay que aprovecharse de cualquier resquicio, de cualquiera. Si es una concesión, pues de la concesión. Si es una posibilidad de un organismo, pues el organismo. Y siempre, siempre muy pendientes, digamos, de lo que es las Fuerzas Armadas en Venezuela, porque creo que también cumplen un rol fundamental, ¿no? Entonces, mira, la coalición o no, no lo sé. Lo que sé es que tiene que ser algo que por un lado la Fuerza Armada vea con buenos ojos, vamos a decir, no toque sus intereses, que más allá de los cuestionamientos, pues son un poder muy importante en Venezuela. Y por otro lado, pues todo depende también hasta dónde el gobierno sea capaz de transigir, y para transigir tiene que verle un beneficio para ellos. Si no le ven el beneficio, no van a transigir en nada. Hasta ahora el gobierno no ha visto ningún beneficio más importante que permanecer en el poder. Y por eso se mantienen, porque no hay otra oferta que les guste más, que les luzca más atractiva. Y ellos también tienen su concepto de interés nacional, bajo su visión. Y entonces tampoco ven que nada sea más beneficioso para el interés nacional que la forma como ellos gobiernan, ¿no? Lamentablemente esa es la mentalidad que aún persiste con mucha fuerza, ¿no? Bueno, y ellos dirán que aún estando contra la pared tienen margen todavía, si sea muy poco, de maniobra y además tienen aliados, ¿no? Y así se puede Ellos, mantener mucho tiempo. ellos se ven a sí mismos como garantes de la paz. Ellos ven que un gobierno de oposición sería igual la fragmentación del país en islas de poder. Todo lo que uno ve de ellos, que ellos son feudos del Ujú. poder, etcétera, ellos lo ven de la oposición. No sé, entregarle el país a la oposición es la fragmentación de la república. O sea, se acabó todo. Le entregan una parte a un país, otra parte a otro, y así, ¿no? Entonces, ellos se sienten garantes de la paz y de la unidad territorial de Venezuela. Así es. Bueno, Mercedita, ahora sí llegamos al final del espacio. Muy agradecido contigo, en verdad, por esta amable y agradable conversación y así, bueno, conocemos más sobre cómo estás viendo tú el país, cómo estás observando en este momento y las propuestas que nos has señalado en la noche de hoy. Muchas gracias por tu participación, Mercedes. Gracias, José. Tú estás a la orden siempre por acá. Un abrazo. Y a ustedes, amigos digitales, nos vemos mañana. Vamos a estar conversando con José Antonio Gil Yepes. Nos va a hablar de números, de encuestas, y vamos a ver cómo están esos numeritos mañana a las 8. Feliz noche para todos. Buenas noches.